conoce los relatos que nos han dado identidad a lo largo del tiempo. Querétaro, historia y leyenda, con Jesús Reyes. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Querétaro, Historia y Leyenda. Saludamos a nuestro apreciable auditorio, su servidor, el maestro Cristian Martín Padilla Vega y el maestro Jesús Reyes Bustos. Maestro Jesús, tenemos una invitadísima de lujo. Pues tenemos aquí a quien está dirigiendo, a quien rige ahorita el destino de nuestra alma mater, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora García Gasca. Bienvenida, doctora. Gracias, Muchísimas gracias. Gracias Jesús, gracias Cristian por este espacio, por esta charla que vamos a tener. Sí, y gracias, doctora. Pues el tiempo es corto en estas cuestiones. Yo creo que de la ciudad o de San Juan del Río hasta la sierra, en los diferentes campus, conocemos la trayectoria, la visión humanista de la doctora, pero también salimos a otro público. Para ese público, doctora, ¿puede decirnos un poco su trayectoria académica? ¿De dónde viene su formación? Encantada, claro que sí. A ver, les platico un poquito. Yo estudié Ingeniería Bioquímica Industrial en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Mi intención, mi vocación desde muy niña eran las ciencias naturales, digamos, ¿no? Entonces discerní entre biología, entre veterinaria, entre química, y me ganó la bioquímica, digamos una disciplina que tiene que ver con todas ellas, ¿no? Entonces estudié en la Autónoma Metropolitana en la década de los 80, del 84 al 88. Posteriormente, la carrera en la Metropolitana, en ese entonces, la ingeniería bioquímica es la madre de la biotecnología. Todavía en esos entonces se hablaba de la biotecnología como una transdisciplina. Posteriormente nace como tal la biotecnología, pero tenía un componente muy farmacéutico. Teníamos como dos grandes áreas de trabajo. Uno era el farmacéutico y entonces trabajé en la industria farmacéutica unos años en investigación y desarrollo. Entonces probábamos nuevas composiciones de algunos medicamentos con animales, las formulaciones, y así estuve trabajando hasta el 90. Cuando decidimos, la familia, mi esposo, mi hijo pequeñito de entonces 3 años, nos lo trajimos a Querétaro. La razón fue salirnos de la Ciudad de México. Había pasado poco tiempo del sismo del 85, pero no fue necesariamente esa la razón. La Ciudad de México ya se perfilaba con muchas dificultades y una situación, en ese entonces una situación de contaminación ambiental muy importante que afectaba mucho las vías respiratorias. Entonces decidimos salirnos y valoramos la ciudad de Querétaro como una de las opciones y no nos equivocamos. Querétaro es una ciudad maravillosa en muchos sentidos. Ya somos queretanos, ya la familia ya se arraigó aquí. Y bueno, aquí mismo cuando llegué, en el 90 me dediqué todavía a una pequeña empresa familiar que teníamos mi esposo y yo de elaboración de productos de limpieza. Y posteriormente, bueno, nació mi segundo hijo, nació mi hija Andrea en el 93 y ya decidí dedicarme a lo que yo quería, que era hacer un posgrado. Entonces busqué las mejores opciones y las encontré en la UAC. En la UAC, en la Facultad de Química, había de los pocos programas reconocidos por el CONACYT en ese entonces. Y entonces entré al Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos. Hice mi maestría y mi doctorado en Ciencia de los Alimentos, pero siempre con una visión, con una tendencia muy importante hacia la biomedicina. Los alimentos, el estudio de la ciencia de los alimentos tiene un componente muy importante que colinda con la biomedicina, ¿no? El estudio de los alimentos nutracéuticos. De ahí en adelante yo entré en el 93 a hacer mi maestría, la terminé en el 96. Entré en el 98 a hacer mi doctorado, lo terminé en el 2002 y a partir del doctorado es cuando tomo una línea de investigación propia, que de hecho pues viene desde el doctorado, que era el desarrollo de un fitofármaco. En ese entonces lo veíamos como la posibilidad de trabajar con la extracción, caracterización y formulación de una molécula de plantas, en este caso de frijol,
como tratamiento contra el cáncer. Obviamente al principio no sabíamos bien qué componente, le apostamos a las proteínas y en ese sentido empecé a trabajar con el doctor Alejandro Blanco Labra del Cinvestav Irapuato, con quien hice el doctorado en coordinación con la UAC. Y logramos tener un muy buen trabajo con una proteína de un frijol en particular que se llama tepari, que es un frijol que crece en el norte de nuestro país y sur de Estados Unidos. Sí se consume, pero es muy poco consumido, pues es un frijol pequeñito, muy duro, entonces tarda mucho en suavizarse en la cocción y no es muy popular en ese sentido, pero es muy rico en determinadas proteínas, como las leguminosas en general. Pero estas que crecen en los desiertos, esas proteínas, como son de defensa de la semilla, son proteínas de defensa de plantas, pues entre condiciones más adversas, pues más concentración tienen de estas proteínas. Entonces, así es como entro a la UAC como estudiante y logro empezar con una línea de investigación. Pero en el Inter tuve la oportunidad, al terminar mi maestría en diciembre del 96, tuve la oportunidad de suplir a una profesora en la Facultad de Ciencias Naturales ya en enero del 97. Y entonces entré a dar clases a la Facultad de Ciencias Naturales, a biología, a la licenciatura en biología, en enero del 97. Y entonces, desde entonces, soy profesora universitaria, con mucho orgullo. No he dejado de dar clases en todo este proceso, en este trayecto. Me dio la oportunidad de seguir con mis estudios de posgrado, me dio la oportunidad de iniciar mi laboratorio de investigación, de generar mi grupo. Posteriormente fui ya parte de los posgrados de la propia facultad y ya en el 2012 pues pude participar para la dirección de la Facultad de Ciencias Naturales. Entonces ahí empieza ahora la carrera administrativa, ¿no? Sí, que es otra cosa diferente que también nos da muchas oportunidades de crecimiento y de conocimiento de nuestra universidad. ¿Qué aprendizajes nuevos para una mujer dedicada a la ciencia, a las ciencias naturales, trae la parte administrativa, que también es a su vez una carrera política? Sí. Porque nuestra universidad es una universidad viva, sí, ¿verdad? Intensa y muy política. Entonces, sí, en ese sentido, ¿qué aprendizajes tuvo usted primero como directora, sí, y después apuntalándose hasta la rectoría, ¿no? Sí, y la parte política es a la que yo más miedo le tenía, porque es como una parte muy alejada de la academia, ¿no? Entonces, o de la academia de las ciencias naturales, por lo menos, ¿no? Claro. Entonces, sí, es la que me daba cierto temor. Pero bueno, ¿qué pasó? Primero, pues decir que decidí adentrarme en la administración universitaria porque tenía yo la inquietud de hacer más por mi facultad, en principio por mi facultad. Claro. Veía la posibilidad de mayor crecimiento, es una facultad muy pujante, Ciencias Naturales, pero justamente tiene características muy particulares, porque nace Ciencias Naturales de la unión de diferentes licenciaturas que al principio no estaban juntas, todas estaban separadas. Entonces, decía yo que son como hijos de padres divorciados que de repente los juntan y no se conocían, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, al principio no nos conocíamos, era muy complejo trabajar entre grupos. Claro, ya ahorita, sin perder las individualidades, porque siguen siendo programas todos muy individuales, sí, pero bueno, ya la facultad tiene otra dinámica. Entonces, en el 2012 vi la oportunidad de poder participar. El aprendizaje fue mucho. Obviamente, ya tenía yo un poco de experiencia administrativa porque había sido coordinadora de un posgrado, pero no es lo mismo. En realidad, el adentrarse en la administración universitaria y en la política universitaria te permite conocer a la universidad en sus entrañas. Te permite ver todas sus virtudes, sus fortalezas, sus necesidades, sus amenazas, y te vas enamorando poco a poco de la universidad, que es un ente vivo, tal cual, dinámico, cambiante, expuesto a muchas cosas, pero con la gran posibilidad de dar mucho,
dar mucho a la sociedad, ¿no? Entonces, poco a poquito vas conociendo toda esta dinámica. Te enfrentas a la lucha por el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Sabes lo difícil que es lograr los presupuestos universitarios, cómo en nuestra universidad se cuida tanto el uso de los recursos. Lo primero, pues, son nuestras y nuestros estudiantes, el cumplir con nuestras funciones sustantivas, docencia, vinculación, investigación, extensión, que al final son para la sociedad. Al final entregan a la sociedad productos, servicios, conocimiento que permiten que el desarrollo social sea, pues, mucho mejor. Entonces, en ese periodo de la dirección de la facultad, pues eso fue lo que me movió, ¿no? Retos muchísimos, muchas condiciones muy particulares que teníamos que ver al interior de la facultad, entre facultades. Empiezas a conocer cómo cada facultad tiene su propia dinámica, sus propios intereses, y entonces cómo te vas armonizando con todo esto. Y desde luego, Cristian, la parte política, que es una situación compleja. Mis primeras incursiones en la gestión de recursos, políticamente hablando, porque yo estaba muy acostumbrada a la gestión de recursos académicos claro, por proyectos, claro, sí, pero no la gestión política, que es muy diferente. Entonces, las primeras incursiones, las primeras oportunidades para reunirnos con legisladores, para hablar con ellos, para perder como esa distancia, y entonces poder empezar a generar una estrategia propia, ¿no?, de hacer política en la institución. Y entonces es así como se da este aprendizaje muy amplio. No dejamos de aprender, porque la universidad es viva, entonces no dejamos de aprender. Y claro, siempre tendremos derroteros diferentes enfrente que nos hacen ir ajustando estas estrategias. Sí, claro. Tenemos, permítaseme decirlo, tenemos ya muchas administraciones en rectoría que están separadas del gobierno estatal y municipal, y con usted hay un reencuentro, pero un reencuentro de tú a tú, de igualdad. Yo supongo que en esta cuestión en política, y tener que decir al gobernador, al presidente municipal, y en donde están nuestros diferentes campus, decirles, no nos están haciendo un favor, somos la universidad, somos el semillero de lo que está conduciendo a esto, y si no nos ponemos de acuerdo, difícilmente vamos a salir de esta, ¿no? Y le toca a usted, pero también tiene una visión humanista. Tiene una visión humanista, y también pues nos vamos enterando, ¿no?, por las noticias de su quehacer, doctora. Y bueno, ya nos comenta ahorita que va aprendiendo, y muy rápido, sobre la marcha, por los mismos tiempos. ¿Qué nos puede decir en cuanto a tener que jalar y de repente permitir, pero con esa perspectiva humanista que en verdad yo tenía mucho que no veía en rectores? No, gracias. No, pues yo debo decir que este proyecto es una visión de grupo, de equipo, y es muy importante generar esos equilibrios también y aprender de todos y todas. Cuando nosotros iniciamos la gestión ya en rectoría, en el 2018, veíamos una situación muy compleja en la universidad por una relación muy rota con el gobernador. No digo que sea malo o bueno, pero yo creo que todo eso construyó también, ¿no?, un camino, porque justamente el no querer reconocer a la universidad como una institución autónoma como tal, ¿no?, en donde el gobierno no tiene injerencia, en donde no estamos negociando las decisiones de la universidad. Al contrario, lo que estamos haciendo es defendiéndolas, pero defendiéndolas con resultados, con conocimiento, con fundamento. Y que yo debo mencionar ahorita que lamentablemente esto no se replica en todas las universidades del país. De las 35 universidades autónomas, no todas tenemos esta misma dinámica. Hay universidades que tienen una relación más subordinada con los gobiernos, y eso no nos ha permitido como tal ser un bloque homogéneo al momento, por ejemplo, de la defensa del presupuesto. Sí lo hemos logrado en la defensa de la autonomía, por ejemplo. Ahí se logró de inmediato, porque recordemos que en diciembre del 2018, de un plumazo,
nos borraron la autonomía de la Constitución. La fracción séptima del artículo tercero. Sí, qué cinismo. ¿Qué pasó? Se les fue. Sí. Se les fue. Se les fue. Y entonces lo defendimos, todos. Y eso sí fue muy, muy importante. Pero después, ya la defensa del presupuesto no ha sido como tal lo fuerte que quisiéramos, por lo menos. La UAC tiene una dinámica mucho más directa, ¿no? de trabajar y de establecer ese tipo de acuerdos. Entonces, sí, empezamos con una situación compleja en ese sentido, pero, insisto, creo que todo el camino andado atrás sirvió para ir también dándonos a nosotros un panorama. Desde campaña en el 2017 yo decía que íbamos a establecer lazos de comunicación, no lo decía de dientes para afuera, era cierto. Sí teníamos que establecer puentes de comunicación con el actual gobernador y con las autoridades correspondientes, pero basadas en el respeto institucional. Sí. Y así empezamos. Al principio no fue tan sencillo. Al principio había mucha resistencia de ambas partes, porque había un antecedente inmediato, había mucha desconfianza de ambas partes. Poco a poquito, conforme empezaron a darse las cosas, empezamos a medir hasta dónde sí y hasta dónde llegaba el otro y cómo podíamos empezar a generar un diálogo que pusiera a la universidad justamente en un punto de equilibrio. Y de inmediato se presentaron las campañas del 2018. Del 2018, ¿sí? Sí, del 18. Y entonces fue la primera prueba en donde nosotros decidimos mantenernos firmes, mantenernos equilibrados, no apoyar a un partido político en particular, no abrirle las puertas a un partido en particular, ni cerrárselas a otro, sino simplemente piso parejo para todos en la universidad. El que quisiera venir, podía venir, y el que no, pues se le respetaba. Y tuvimos los debates que ya se venían haciendo, pero esto también fortaleció esa postura. Y después de eso, después del 2018, siguió esta relación respetuosa que nos ha costado trabajo, porque todavía de repente pasan cosas y la universidad sale, es contestataria, la universidad dice, a ver, esto no, esto está mal, y nos hablan y nos mandan un mensajito, oye, ¿qué pasó? Pues ni modo, ¿qué pasó de qué? Si te estás equivocando. Sí, claro. Sí. Decía Gutiérrez Vega que la universidad no puede ir al ritmo de los tiempos, tiene que ir más allá, tiene que ir más adelante. Sí, pues y en ese sentido, pues algunas veces se vuelve incómoda el poder constituido, ¿no? Y dicen que qué está pasando, pero es la razón de ser también de la universidad. Y además es muy importante porque los contrapesos son indispensables, y también debo hablar de los contrapesos internos en la universidad. No ha sido tersa la gestión en la universidad, aun cuando estás trabajando por recuperar o por resolver algunas cuestiones de importancia para la comunidad, hay contrapesos que te hacen ver que no es la forma, no es la estrategia, tienes que cambiar, tienes que mejorar. Hay otros puntos, otras visiones. Nuestra universidad es altamente crítica, altamente plural, contestataria en muchos sentidos, 14 unidades académicas bien diferentes, y hay que ir aprendiendo cómo armonizar. Entonces, los contrapesos, yo siempre he pensado, son indispensables, sanísimos, son necesarios, pero a los gobiernos no les gustan los contrapesos. Claro, no, por supuesto. Claro. Y entonces la universidad se convierte en algo incómodo. Pero hemos defendido también la postura y siempre hemos dicho, cuando merezcan nuestro reconocimiento, tendrán nuestro reconocimiento, y cuando merezcan nuestra crítica frontal, dura, pues tendremos que criticar igual, ¿no? Es necesaria. Otra de las partes que también van más adelante de los tiempos es sin duda el arte y la cultura. Y como dice el maestro Jesús Reyes, no habíamos visto en mucho tiempo pues una visión humanista en algunas administraciones anteriores, que se reconoce también las cosas importantes que hicieron, pero ¿por qué en su administración vuelve a tener una importancia cuestiones como el arte, la estética, la cultura? ¿Qué le ha hecho a usted como persona apostarle también a eso y que sea parte de su administración estos aspectos? Debo decir que yo lo visualizo desde dos formas. Una que es la personal y una que, digamos, es la política interna.
En la parte personal, yo siempre fui amante de la música. Mi papá escuchaba música clásica mucho y nos ponía a escucharla y entonces vas encontrándole este gusto de la lectura. Y también practiqué ballet clásico unos años y entonces esas cosas te van acercando, ¿no? Claro. Te van haciendo sensible. Pero claro, esa era mi experiencia personal. Al final eran mis propias vivencias. Cuando llego a la universidad, desde la dirección de la facultad y después en rectoría, me encuentro entonces ahora ya con personas que trabajan fuertemente en el arte y la cultura. Con Tere García Besné, por ejemplo, que fue en su momento directora de difusión cultural, cuando yo era directora de la facultad, y luego fue secretaria de extensión. Después mi relación también con el doctor Lalo Núñez de la Facultad de Bellas Artes, primero como compañeros directores, ahora él también ya como secretario de Extensión y Cultura Universitaria, que son grandes promotores de la cultura, de diferentes aristas, porque además no tienen los mismos perfiles, y muchas otras personas más. Y entonces empiezas a encontrar que hay cosas que no habías visto, que efectivamente son importantes y que se tienen que tomar en cuenta para un contexto integral. El arte y la cultura son importantísimos para transformar el mundo en el que vivimos, en todos los sentidos. No se puede visualizar una transformación social si no está acompañada de la expresión artística, de la investigación artística como tal, que es altamente profunda. Y yo ahora veo a la Facultad de Bellas Artes muy profesional en ese sentido, ¿no? Entonces me gusta mucho ir viendo cómo vamos todos caminando paso a pasito en este camino tan complejo que nos ha tocado con la pandemia también. Sí. Bien, casi se nos acaba el programa. Doctora, qué bueno que toca este punto. La pandemia, y también, que se me permita decirlo aquí, hay rechazo a la decisión de usted de no regresar a clases porque usted sabe, desde este lado, de adentro, ¿no? de las ciencias duras, de la biología, que todavía no se puede. Este programa va a salir en un mes, yo creo, mes y medio. Yo creo que vamos a estar todavía en esto. Doctora, ahorita a nuestro público, ¿en qué se está basando usted? Porque unas universidades ya están regresando, nivel federal, ¿qué sucede allí en el poquito tiempo que nos queda, doctora? Sí, claro. Bueno, primero decir que la pandemia ha sido una pandemia atípica. La infección es muy compleja. Entonces, en este momento estamos viviendo una tercera ola de contagios. Esta pandemia va a venir por olas. Y nosotros hicimos estudio desde el primer día de la pandemia. La universidad nunca paró y siempre tuvimos actividades presenciales. Eso nos ha dado la pauta de ir viendo cómo incrementarlas. Estamos listos para regresar a clases, pero no en el momento de mayor contagio en la tercera ola. Sí tenemos actividades presenciales y pensamos reiniciar, no con la reincorporación a clases propiamente dicha, pero sí con insertar nuevas actividades presenciales a partir de octubre. Así que espero que cuando veamos este programa ya tengamos un poco más de actividades presenciales en la universidad. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por decirnos esto. Pues esto es Querétaro, Historia y Leyenda. Le agradezco de nueva cuenta a la rectora de nuestra querida alma mater, al maestro Cristian Padilla, ya estamos chambeando juntos en este proyecto. Muchísimas gracias, nos despedimos. Pues les agradecemos a favor de su atención. Gracias. Gracias. TV WAC presentó Querétaro, Historia y Leyenda. Hasta la próxima.